Hola a todos y bienvenidos a esta sección del canal denominada Guitarra Popular Folclórica Tutoriales. En esta oportunidad mostraremos 3 maneras y sus divisiones de cómo ejecutar la polca paraguaya. Pero antes tenemos que ver esta reseña. La polca paraguaya, género musical por excelencia de nuestro folclore, es considerada como una de las expresiones populares más representativas del Paraguay. El término polka proviene de la polka bohemia, danza surgida en la antigua Checoslovaquia, actualmente República Checa, allá por el año 1830. El mencionado género musical desembarcó y se difundió en Sudamérica por el año 1845 y en Paraguay por influencias de Madame Lynch y de los becarios de don Carlos Antonio López que volvían al país luego de su paso por Europa. También se popularizaban otras danzas como la golondrina, el londón carapé, entre otros, difundiéndose en los salones de baile de aquella Asunción previo a la Guerra Grande. Aquella polca europea fue bien recibida en diversos países latinoamericanos, que ante la popularidad nuestro pueblo adoptó esa idea y el nombre, para así forjar su propio estilo musical, y a raíz de esta influencia, pero con propia identidad, fue naciendo la polca paraguaya. Generando así el propio pueblo su expresión musical, con la aclaración de que con respecto a la polca europea, la misma no guarda ninguna relación con el ritmo ni con la armonía, pero sí con la inspiración del pueblo y el nombre, por lo que dio lugar así al fenómeno de amalgamiento cultural, originándose un nuevo movimiento popular, conjugándose la idiosincrasia del pueblo y su forma de apreciar la música y la danza. No se sabe con precisión cuándo surgió la polca paraguaya, pero uno de los testigos de nuestra incipiente historia nos dejó un registro en el tiempo. El Paraguayo Independiente, considerado el primer periódico del Paraguay, en su semanario de la fecha 27 de noviembre de 1858, mencionó que el pueblo paraguayo había bailado por primera vez su polca. Dicho acontecimiento ocurrió en la inauguración de la casa de Venancio López. Desde entonces, con el tiempo fue tomando difusión y arraigo en el pueblo paraguayo. La polca tuvo gran protagonismo en los momentos más difíciles en nuestra historia, como un bastión para cada soldado inspirando valentía al frente de batalla, profundizando aún más sus raíces con el pueblo, además de ser un arma que ningún ejército invasor pudo derribar. Très jolie chanson de notre pays, le Paraguay. Le Guaso Cloche. Madame, mademoiselle et monsieur, je suis sûr que le solo de arpa interprété por notre ami González, ça vous plaira beaucoup, le pájaro campán. Durante el siglo XX, la polca paraguaya tuvo una gran expansión en América y en el mundo. Fue la época en donde surgió la generación de oro de la música popular paraguaya. Y entre los más grandes compositores y difusores podemos citar a Mauricio Cardoso Campo, Herminio Jiménez, Eladio Martínez, Agustín Barbosa, Félix Pérez Cardoso,
Emiliano R. Fernández. Luis Alberto del Paraná, entre otros. Un 15 de septiembre de 1949 fallecía Emiliano R. Fernández y el mismo día, pero del año 1974, lo hacía Luis Alberto del Paraná. Motivo por el cual, en el año 2011, la ley número 4366 declara cada 15 de septiembre como el Día de la Polca Paraguaya. Una de las características de la polca paraguaya es la polirritmia, la posibilidad de marcarlo en 3 golpes, como acostumbra marcar el bajo, y de acompañar la melodía en 2 o en 4, dentro de la nomenclatura del 6x8. En la guitarra se realiza un movimiento sincopado, combinando golpes fuertes y débiles. Entre sus variantes podemos encontrar a la polka canción, que como su nombre lo expresa, es ideal para el canto. Es lento y acompasado. Luego tenemos la galopa, que es más rápida y se mezclan las cuerdas al rajear. El grain, vibroso y alegre, y por lo general instrumental, entre otros movimientos. A continuación veremos las maneras en que se puede ejecutar este estilo musical. El rajido de la polca paraguaya lo hacemos con 5 movimientos de la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Hay varias maneras de enseñarlo con respecto a la posición de los dedos y haciéndolo en varios tiempos. Por ejemplo, en 2, 1, 2, 1, 2. En 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero en esta oportunidad, para no confundirnos mucho, lo haremos en 5 tiempos, pero dándole la acentuación en el primer y en el cuarto tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo acentuamos en el primero y en el cuarto. Con respecto al movimiento de los dedos, los usaremos de la siguiente manera. La cara externa de la mano tendrá un movimiento hacia abajo y el pulgar tendrá un movimiento hacia arriba. Como dato importante, debemos tener en cuenta que el movimiento se genera en la muñeca, no así en el brazo, porque si rajeamos con el brazo solamente tocaremos algunos segundos hasta cansarnos. Por eso el brazo tiene que reposar y la muñeca es la que tiene que realizar el trabajo. Comenzamos delimitando las cuerdas desde la sexta a la cuarta, le denominaremos bordonas. Las cuerdas que son más graves y que realizan el trabajo de los bajos. Y desde la tercera hasta la primera son denominadas las primas o son las cuerdas más agudas. Entonces, como les dije que son 5 movimientos del compás, comenzamos a trabajar el primer movimiento tiempo del golpe del rajido de la polca. Un golpe hacia abajo en las bordonas con la cara externa de los dedos. Un golpe hacia abajo en las primas, también con la cara externa de los dedos. Y atención aquí, porque al realizar el tercer movimiento daremos un golpe en las bordonas con el dedo pulgar, pero hacia arriba. Y este es el único movimiento que no se repite. Un golpe hacia abajo en las primas, también con la cara externa de los dedos. Un golpe hacia abajo en las bordonas con la cara externa de los dedos, de la misma manera que realizamos el primer movimiento. Juntando todos los movimientos tendremos este resultado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como dijimos, 5 tiempos, pero acentuándolo en el primer y en el cuarto tiempo. Si hacemos de manera más lenta, tendrá una similitud a la guarania, solamente que el movimiento de la mano varía de acuerdo al estilo de ejecución. Bien, ahora vamos a cambiar de plano y les mostraremos de la siguiente manera.
comenzar a rasguear este ritmo es no apurarse y seguir paso a paso las indicaciones. Cuando comenzamos a tener más práctica en el rasguido de la polka, el ritmo ya nos podrá salir de manera más fluida. Y a medida que va aumentando la velocidad, también podemos notar la evolución dentro de la práctica. El arpegio consiste en interpretar un acompañamiento ejecutando de manera separada las notas que forman un acorde, o sea, cuerda por cuerda, y acompañando la polca paraguaya en arpegio sería de esta manera. Dependiendo de la tonalidad, ya que la misma condiciona el uso de los bajos, en este caso estaremos usando nuevamente el acorde de Do mayor. Y una vez digitado comenzamos la secuencia desde la quinta cuerda. Quinta cuerda con el dedo pulgar, presionándolo hacia abajo. Tercera cuerda con el dedo índice, tocándolo hacia arriba. Segunda cuerda con el dedo medio hacia arriba. Primera cuerda con el dedo anular hacia arriba. Segunda cuerda con el dedo medio hacia arriba. Y tercera cuerda con el dedo índice hacia arriba. Y repetimos el compás y lo acentuamos en el primer y cuarto golpe de la misma manera en que lo hicimos en el rasguido. Lo hacemos más lento. Ahora probamos con el dominante de Do, que es sol séptima. Y como les dije, de acuerdo al acorde, varía el bajo. Por ello aquí tocaremos el sol que está en la tercera escala o traste de la sexta cuerda. A medida que tengamos más práctica, le agregamos o le imprimimos un poco más de velocidad. Y volvemos a Do mayor. La pulsación de acordes consiste en tocar los bajos combinados con las demás notas. Para este estilo peculiar de ejecución de la polka veremos también diversas opciones para realizarlo. También depende del acorde para la ejecución de los bajos. Seguimos con nuestro ejemplo en Do, digitando Do mayor, ya que su digitación nos permite ejecutar de manera libre su tríada básica, Do, Mi, Sol. El trabajo que realiza el bajo. Entonces tenemos que entender que el bajo toca las notas mencionadas. Do, Mi, Sol. Do en la quinta, Mi en la cuarta y Sol en la tercera al aire. Aquí vamos con la primera opción de pulsación de acordes. Tenemos que tocar la quinta cuerda con el dedo pulgar hacia abajo. Y atención, porque tocamos la segunda y primera cuerda. La segunda cuerda tocamos con el dedo índice y la primera cuerda con el dedo medio, ambos hacia arriba. Luego la cuarta cuerda con el dedo pulgar. Repetimos la segunda y primera cuerda hacia arriba. Y la tercera hacia abajo con el dedo pulgar.
Siempre es importante tener en cuenta el movimiento y la dirección de ambos dedos. El pulgar siempre en este caso se va a mover hacia abajo y los demás dedos hacia arriba. Entonces tenemos en el acorde de Do mayor este primer movimiento o primera opción de la pulsación de acordes. Y ahora lo intentamos de la misma manera en que hicimos el arpegio en el dominante Sol séptima. Volvemos a Do. Para esta parte combinamos más cuerdas, sonando de esta manera. Tocamos en simultáneo la quinta cuerda con el dedo pulgar hacia abajo, la segunda cuerda con el dedo índice hacia arriba y la primera cuerda con el dedo medio hacia arriba. Luego la cuarta con el pulgar hacia abajo, la segunda y primera cuerda con el dedo índice y dedo medio hacia arriba y la tercera cuerda con el pulgar hacia abajo, quedando de esta manera. La misma cosa ocurre con el dominante, en este caso Sol séptima. Aquí le combinamos el último movimiento, a la inversa del movimiento anterior. Entonces, tocamos la quinta cuerda con el dedo pulgar, segunda y primera cuerda con el dedo índice y medio hacia arriba, cuarta cuerda con el dedo pulgar hacia abajo, y en simultáneo la tercera cuerda con el pulgar hacia abajo, la segunda y la primera cuerda con el dedo índice y medio hacia arriba. Lo mismo ocurre si tocamos el dominante. Aquí combinaremos más cuerdas que en las opciones anteriores. Tocamos el simultáneo, la quinta con el pulgar hacia abajo, la segunda y primera cuerda con el dedo índice y el dedo medio hacia arriba. Nuevamente repetimos solamente la segunda y primera cuerda con el dedo índice y medio hacia arriba. Tocamos el simultáneo, la quinta cuerda con el pulgar hacia abajo, la segunda y primera cuerda con el dedo índice y medio hacia arriba. Luego la segunda y primera cuerda con el dedo índice y dedo medio hacia arriba.
Luego nos vamos a la cuarta cuerda con el pulgar. Nuevamente repetimos la segunda y primera cuerda con el dedo índice y medio hacia arriba. Y en simultáneo la tercera con el pulgar hacia abajo, la segunda y primera cuerda hacia arriba con el dedo índice y dedo medio.